Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Callado Tops. En este video estaremos hablando de un personaje que, por lo visto, en su momento causó demasiadas inquietudes, preguntas y que hoy en día, 20 años después, sigue teniendo esa incógnita, ese misterio. Estoy hablando nada más y nada menos que de John Titor. ¡Comencemos! John Titor era un usuario de BBS, tablones de anuncios electrónicos. Estamos hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación por la red. Las redes sociales actuales no eran conocidas como hoy en día, y la comunicación electrónica era de manera diferente. Aparte de los chats IRS, Internet Relay Chat, y los foros web, pero incluso en aquel entonces los BBS ya estaban algo anticuados. Básicamente eran como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos o incluso jugar entre ellos. De la misma manera que puedes colgar hoy un anuncio en un tablón de anuncios, los BBS permitían a cualquier persona hablar de sus cosas y exponer sus ideas. Pero el usuario que usaba el apodo Time Travel /Zero en el foro Time Travel Institute no hablaba de cualquier cosa. Hablaba del futuro, de su futuro. Según su historia, su nombre era John Titor, un viajero del tiempo y que venía del año 2036. Para él demostrar eso, fue colgando pequeños trozos de información tipo puzzles, como esquema de su máquina del tiempo, pero nunca fue lo suficiente para poder unir y tener algo completo. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos, como un soldado que presentaba un informe, porque es lo que era, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión muy importante. La misión consistía en viajar al año 1970 en busca de un ordenador, el IBM 5100, considerado como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad. Aunque pesaba 24 kilogramos, se puede traducir que son 52 libras. El motivo es que este ordenador era necesario para editar varios programas que aún se usaban en el año 2036. Poco a poco, la historia fue revelando guiños, tramas y motivos ocultos que engancharon a más gente, que a su vez lo compartían en otros sitios, en otras palabras, en fin, se fue creando el mito. Por ejemplo, no era casualidad que Titor proviniera del año 2036 y que buscase ese ordenador, ya que es bien sabido que para el año 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo Unix, derivados de Linux y Mac OS X. Ese año, en los sistemas de 32 bits, el reloj dará la vuelta, ya que se le acabaron los bits para representar lo que es la fecha, así que volverán al año 1901, con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. Hay que recordar que en el año 2000 sobrevivimos al efecto J2K, un problema similar en la manera en que los ordenadores iban a contar el tiempo, pero que resultó poca cosa, para ser sinceros. En la memoria colectiva quedó el miedo. Teníamos miedo de ese bug, así que la historia de Titor no nos resultaba extraña. Entonces, ¿por qué Titor estaba en el año 2000? Por motivos personales, él aseguraba, para recopilar información del mundo antes de la guerra. Otro detalle que soltó, como si no fuera nada, y también nos dijo en esos foros que él quería ver a su familia. Siendo un viajero del tiempo, a Titor no le faltaban historias del futuro. De hecho, decía que la Organización Europea para la Investigación Nuclear en el año 2001 descubriría lo que son los viajes en el tiempo, que en el 2004 una nueva guerra civil daría comienzo en Estados Unidos, que terminaría en el año 2015 con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los supervivientes. Aunque John Titor dejó de publicar en marzo de 2001, la leyenda ya había nacido y no iba a morir. Los foros se llenaron de John Titors falsos, que intentaron continuar la historia con fotografías manipuladas en las que veíamos a Titor en diferentes momentos históricos y de supuestas coincidencias con las que había pronosticado, pero que para el año 2015 había un presidente negro en la Casa Blanca. Obviamente se refirió a Obama. Los mensajes de Titor. El primer mensaje apareció en el foro Time Travel Institute en el año 2000, específicamente el 2 de noviembre, bajo el usuario Time Travel /Zero.
En ese entonces, sus mensajes no tenían que ver con eventos futuros y el nombre de John Titor aún no era usado. Por el contrario, estos mensajes discutían el viaje en el tiempo en general. El primero fue la descripción de las 6 partes de lo que una máquina del tiempo debe de tener para que pueda funcionar, y las respuestas a las preguntas de cómo una máquina sí funcionaría. Sus primeros mensajes fueron bastante cortos. Poco a poco, Time Travel /Zero dijo que era un viajero del futuro y empezó a describir en sus mensajes su tiempo. Poco a poco empezó a responder las preguntas que le enviaban en el foro y a revelar una compleja imagen del futuro. A pesar de que muchos de sus mensajes hablan de la condición del mundo en el futuro, Titor también respondió a preguntas del foro a través del IRC, Internet Relay Chat. También colgó imágenes que, según decía, eran su aparato del tiempo o de un manual. Asimismo habló de algunos eventos. En uno de sus primeros mensajes dijo que el descubrimiento que permitiría viajar en el tiempo sería en el año 2001. El nombre de John Titor no fue introducido hasta enero del 2001, 3 meses después de su primera aparición. Cuando Time Travel /Zero empezó a escribir mensajes en los foros BBS de Art Bill que requieren un nombre o un seudónimo para cada cuenta. Los mensajes de Titor terminaron a finales del año 2001. Algunos de los hilos de conversación se vieron borrados, pero la información se guardó gracias a que sus participantes la grabaron en sus discos duros. Luego se agregó a otros sitios web y hay foros que hablan de John Titor y sus predicciones. Para el año 2003, varios sitios web empezaron a reproducir los mensajes de John Titor. En numerosas ocasiones, Titor envió comentarios que parecían no tener sentido. Cuando le preguntaron acerca de sus imágenes de baja calidad, él respondió que no era fotógrafo. Y cuando le preguntaron por su verdadero nombre, que si era Titor, él respondió que era un nombre real. Descripción general. En sus mensajes en línea, Titor afirmaba ser un soldado estadounidense del año 2036, establecido en Tampa, en el condado de Hillsborough, Florida, quien fue asignado al proyecto gubernamental de Viajes por el Tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975, conseguir el ordenador IBM 5100 para poder detener lo que es el Time Up, un código error que va a suceder en el año 2038. Titor también dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales y recoger algunas fotografías perdidas en la guerra civil. Dichas fotografías solo existían en nuestra línea temporal. Hagamos un paréntesis para explicar lo que son líneas temporales. ¡Vamos allá! Líneas temporales. Antes de hablar de líneas temporales, vamos a hablar un poquito de lo que es una lógica temporal. Es una extensión modal que prácticamente es usada en cualquier ámbito. Por ejemplo, tenemos una sintaxis, una sentencia. Tengo hambre. Aunque su significado es independientemente del tiempo, el valor de verdad o falsedad de la misma puede variar con el tiempo en un determinado sistema que incluye acciones de comer. Así, en funciones del sistema, algunas veces será cierta u otras falsa, aunque nunca será cierta y falsa simultáneamente. Un ejemplo más simple sería, imagínense que cada uno de ustedes tiene una persona que quiere mucho al lado y le va a declarar su amor. Y hay dos opciones: o esa persona te rechaza o esa persona te acepta. Ahí se crean dos líneas temporales, si te rechaza o si te acepta, en donde habrá diferentes multiversos. Así que para poder encontrar lo que es la lógica temporal, debe suceder una acción. Si no sucede y se te queda, no va a haber una forma simultánea en que ambas convivan en un universo. Vamos a explicar también lo que es una paradoja. Es una incongruencia del tiempo. La más sencilla y mejor explicada es la paradoja del abuelo. ¿En qué consiste esto? Viajas al pasado, matas a tu abuelo, tu papá no nace, tú no naces, por ende no viajas al pasado y tu abuelo sigue vivo. Como tu abuelo sigue vivo, tu papá va a vivir. Por ende,
tú vas a nacer para viajar al pasado, matar a tu abuelo y crear este bucle interminable. Con lo poco explicado de lo que son líneas temporales y de lo que son paradojas, continuamos. Titor también dijo que estuvo por unos meses alertando a quien quisiera escuchar acerca de los peligros de la enfermedad Charcot, contagiada a través de productos bovinos y de la posibilidad de una guerra civil dentro de los Estados Unidos. Cuando un usuario suscrito le preguntó acerca de eso, Titor también expresó sus intereses en los misterios no explicados como los ovnis. Titor sugirió que los ovnis y los visitantes de otro planeta podrían ser viajeros en el tiempo de un futuro distante que poseían máquinas superiores a las que hoy en día tenemos. Máquina del tiempo. Imagino que la mayoría de la audiencia ha visto la película de Regreso al Futuro y tenemos un raro concepto de máquina del tiempo. Pues Titor describió su máquina del tiempo en muchas ocasiones. En sus primeros mensajes él la describía como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por dos singularidades positivas giratorias, produciendo a su vez un arreglo sinusoidal tuple estándar. Sus primeros mensajes fueron muy explícitos, diciendo que contenía papel y lápiz, audiencia, que contenía dos contenedores magnéticos para las microsingularidades duales, un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades, un enfriador, un sistema de ventilación de rayos X, sensores de gravedad, un candado de gravedad variable, 4 principales relojes de cesio y 3 computadoras principales montados en un Chevrolet Corvette modelo 1967. Así que ya saben si quieren viajar en el tiempo. Y hasta aquí el video. Déjenme saber en la caja de comentarios qué les pareció el tema de este video. Por cierto, si me quieren recomendar algún tipo de tops o algún tipo de tema, también me lo pueden hacer en la caja de comentarios. Así que ya saben, suscríbanse, compartan y activen esa campana para que cada vez que yo suba un video les llegue esa notificación. ¡Chao!